relaciones son de todos los días. Nada es para siempre. Una cosa de dos, los matrimonios tienen que ser que los dos pongan de su parte, no es fácil. Tal vez haya un desliz y tú tienes que evaluar. Maribel Guardia se desquita y le paga con la misma moneda a Marco Chacón. Dicen que Maribel Guardia, la icónica actriz, estaba lejos de ser una mujer inocente engañada por su esposo, ya que nuevas fuentes aseguran que fue ella la que se pasó de la raya. Según TV Notas, durante las grabaciones de Cómplices, Maribel se sintió atraída por su compañero Emmanuel Orenday. Afirman que en los descansos él se metía a su camerino para disfrutar de los cariñosos besos que le daba su Maribel Guardia. Realmente esta habría sido la primera vez que Maribel Guardia decidió serle infiel a su marido, pero no por gusto. Maribel siempre fue consciente de muchas infidelidades de su marido, mientras ella solo guardaba silencio, pero un día se cansó de lo mismo y encontró un galanazo que la trataba como una reina y no pudo con los encantos de este galanazo de telenovelas, dándole una cucharadita de su propia medicina a su esposo Chacón. Dicen que la vida da vueltas y a veces el amor se convierte en costumbre y la costumbre en silencio. Hoy, Maribel Guardia está en el centro de una tormenta mediática. Le fue infiel a Marco Chacón con el actor Emmanuel Orenday. Lo que nadie dice en voz alta, pero todos comentan en susurros, es que Maribel ya no vivía un matrimonio, vivía una rutina. Marco Chacón, su esposo desde hace más de 15 años, estaba presente, sí, pero ausente en lo emocional. Desde la pérdida de su hijo Julián Figueroa en 2023, Maribel cambió, dejó de dormir, dejó de comer, dejó de ver a su nieto. Su duelo se volvió a un cuarto cerrado y Marco, aunque cerca, no lograba entrar. En ese contexto, Emmanuel apareció como una chispa, no como un amante, sino como alguien que la miraba sin lástima, alguien que la hacía reír, que le devolvía algo que creía perdido, la sensación de estar viva. Y entonces ocurrió un beso, no frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Un beso que, según testigos del set, fue real y cambió todo. La prensa no tardó en reaccionar. Maribel Guardia le fue infiel a Marco Chacón, decían los titulares, pero lo que pocos recuerdan es que Marco también tenía sus propios rumores. Una joven estudiante, mensajes ocultos, salidas discretas. Maribel lo sabía y callaba hasta que, quizás, decidió dejar de hacerlo. Fue revancha, fue impulso, fue redención. Tal vez fue todo eso, o tal vez simplemente fue humano, porque detrás del escándalo hay una mujer rota, una madre que perdió a su hijo, una esposa que dejó de sentirse amada y una figura pública que, por más fuerte que parezca, también se quiebra. Hasta ahora ni Maribel, ni Marco, ni Emmanuel han confirmado nada. Ella quiere mantener la imagen de un matrimonio perfecto, pero quienes estuvieron ahí dicen que todo lo vieron y que por primera vez en mucho tiempo Maribel parecía respirar.